Bienvenido al podcast Santidad Hoy. Nuestro equipo está muy feliz de que esté aquí. Mi nombre es Daniela Julca y seré la anfitriona de este nuevo proyecto. Acompáñeme a escuchar de diferentes voces de líderes y personas de todo el mundo de habla hispana en la Iglesia del Nazareno. En este episodio, el reverendo Leonel de León y el reverendo Diego Forero expusieron sobre el tema evangelismo y discipulado. Este taller fue diseñado para empoderar a la iglesia para cultivar discípulos que promuevan apasionadamente la compasión, la justicia y el respeto a través de un evangelismo intencional e impactante. Escuchemos juntos este taller y dejemos que su mensaje transforme nuestras vidas. Hermano, feliz de estar con ustedes. Amén. De ver a muchos de ustedes de nuevo. Y bueno, a la vez este es tiempo agridulce por, ya saben ustedes, pues la partida de nuestro amado hermano Roberto. Nos hubiera gustado que nos acompañara aquí, pero está de corazón, en nuestro corazón, ¿verdad? Así que pues hemos estado orando por la familia y honrando el nombre de nuestro hermano Roberto. Estamos precisamente queriendo continuar con este desafío que empezamos hace un tiempo atrás. Así que, bienvenidos. Vamos a estar hablando hoy en la continuación del tema que nos compartió el doctor de León temprano, a las 11 de la mañana. Así que bueno, vamos a hablar acerca de reimaginar el discipulado, como una continuación de lo que hablamos. Y el punto interesante aquí es que lo que queremos es que veamos la importancia del discipulado. Yo sé que todos estamos aquí, sabemos exactamente el significado y importancia del discipulado, pero desafortunadamente muchos de nosotros hemos fallado justamente allí. Y digo, hemos fallado porque yo también he fallado, y muchas veces he fallado. Llevamos trabajando con esto del discipulado muchísimos años, pero cada vez como que descubrimos cosas de las que hemos fallado, y es importante que nosotros aprendamos a manejar los recursos que tenemos, porque tenemos muy buenos recursos, muchos recursos. Lo estudiamos en la academia, lo estudiamos en la escuela, lo estudiamos en la iglesia, por todos lados, pero a veces decimos, ¿qué hacemos con esto que tenemos? Y el problema principal es que, creo yo, y de eso quiero que compartamos hoy, nosotros nos falta el centavito para el peso. Si nosotros hiciéramos correctamente el discipulado que nos enseñó el Señor, el discipulado bíblico correcto, nosotros no estaríamos pasando las penas que pasamos en muchas de nuestras iglesias. Iglesias donde los pastores envejecen y no tienen sucesor. Iglesias donde no hay un equipo que nos ayude. Iglesias donde no podemos alcanzar la comunidad. Y qué lindo que podamos nosotros aprender a aplicar, por ejemplo, todo lo que nos enseñó el doctor de León temprano acerca de evangelismo. Qué lindo que nosotros podamos salir con ese corazón lleno de fuego y poder nosotros ir a la comunidad, ir a los perdidos, ir a cualquier lugar para traerlos. Pero desafortunadamente, muchas veces los que nos quedamos con eso somos solamente los pastores. Y la gente de la iglesia no trasciende. Y nosotros entonces estamos perdiendo una de las cosas más importantes que tienen que ver con la comisión, con la gran comisión que el Señor nos dio. Y es que nosotros debemos ir a ganar almas para Cristo con el propósito de que ellos sean transformados. No es traerlos a la iglesia. Simplemente no es eso, porque claro, traerlos a la iglesia es importante porque en la iglesia es donde debería darse ese proceso, darse ese cambio, porque nosotros lo que hacemos es ayudarlos dentro de la iglesia, esa es la labor de la iglesia. Por eso decimos tráigalos a la iglesia. Pero muchas veces los traemos a la iglesia y los dejamos ahí sentados. Tenemos de pronto escuela dominical, tenemos escuela de liderazgo, como quiera que le llamemos, y le enseñamos a la gente muchas cosas,
Pero al final de cuentas, probablemente a ustedes les pase lo mismo que nos ha pasado a nosotros, es que nuestra gente se queda sentada. Gastamos 1 o 2 años entrenándolos, bueno, no entrenándolos, más bien enseñándoles, y al final vemos que esa gente terminó y ahí están sentados. Y son personas que llevan 10, 20, 30 años ahí sentados. Y la iglesia muriéndose. Y el pastor tratando como gato patas arriba de defenderse contra todas las cosas. Porque hemos fallado precisamente en el discipulado. El evangelismo y el discipulado, hermanos, van de la mano. Son la otra cara de la moneda. Son la otra cara de la moneda. Por eso comenzamos hablando de la visión. La visión de la iglesia tiene que incluir el evangelismo y tiene que incluir el discipulado. Y aunque yo sé que todos nosotros sabemos de esto, pero es muy importante y eso es fundamental y es vital que nosotros aprendamos a poner en práctica todos estos conceptos que estamos aprendiendo. Por eso hemos llamado este tema Reimaginando el Discipulado. El tema, de hecho, el título nos surgió cuando estábamos preparándonos para la conferencia. Teníamos un mega taller en Palcon, allá en la Universidad Paul Loma, y me invitaron a que diera el taller, ese mega taller, ese mega workshop, y ese nombre salió de ahí, justamente, porque dijeron, ok, ¿cómo vamos a titular el taller? Y dijimos, bueno, vamos a reimaginar. ¿Por qué reimaginar? Porque nosotros ya sabemos que es discipulado, pero necesitamos darle como una nueva imaginación. Por eso es importante la visión. En nuestra visión tiene que estar un discipulado, pero que sea un discipulado de alcance, que sea un discipulado que sea ágil y que sea eficaz. Por eso hablamos nosotros de reimaginar el discipulado. Actualmente hay al menos 3 desafíos que enfrenta la iglesia. El primer desafío es que estamos reaprendiendo cómo la cultura actual ve a la iglesia. El segundo desafío es que debemos identificar las necesidades reales de la iglesia y del mundo. Y el tercer desafío es que hay que reimaginar el discipulado. Miren ustedes esto, cuando hablamos de que estamos reaprendiendo cómo la cultura actual ve a la iglesia, es muy importante considerar que no es lo mismo la iglesia de hace 50 años, donde probablemente muchos de nosotros nacimos, o ni siquiera de 30 años, es más aún, no es lo mismo la iglesia de hace 20 años, ni hace 10 años. Nos dimos cuenta en la pandemia, que fue hace 5 años. La pandemia nos agarró, mis hermanos, mal parados a todos. A todos nos agarró mal parados. Por eso es importante que nosotros entendamos que la cultura actual ve a la iglesia de una manera diferente. Pero también necesitamos identificar las necesidades reales tanto de la iglesia como de la gente de afuera de la iglesia, es decir, del mundo. A veces nosotros solamente pensamos en las necesidades nuestras como iglesia, como congregación, como denominación. Y nos olvidamos que el mundo está esperando algo de la iglesia. Nos olvidamos que el mundo ve de manera diferente a la iglesia en el día de hoy. La gente no te está viendo igual aquí en tu iglesia. Por eso entonces la necesidad grande que tenemos hoy de reimaginar el discipulado. Porque en realidad de verdad lo que hace que la iglesia trascienda es el discipulado. Es decir, lo que hace que la iglesia sea conocida en el mundo son los discípulos. Porque nosotros los discípulos somos los que salimos a la calle y allá donde nos ven a nosotros, allá donde la gente dice, a esa iglesia yo quisiera ir o a esa iglesia jamás quisiera ir. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Espero que sí, porque bueno, esa es una verdad a la que no podríamos nosotros discutirle. Por lo menos no mucho. Ahora, por eso necesitamos reimaginar el discipulado para cumplir la misión de manera más efectiva. Necesitamos que cumplir la misión deje de ser solamente un statement de la iglesia, deje de ser solamente una frase que usamos nosotros, que a veces se nos convierte como en una frase de cajón. Hay que cumplir la misión, estamos cumpliendo la misión, estamos en la misión, somos misioneros. Ok, ¿de qué manera? ¿Cómo nosotros, como pastores, como líderes de la iglesia, estamos llevando a la iglesia, estamos guiando a la iglesia para que la iglesia cumpla la misión? Ahora, ¿estamos seguros de cuál es la misión? Esa es una buena pregunta. ¿Sabes cuál es la misión? Porque algunos dicen, sí, tengo la misión. Pero algunos confunden la misión con la visión. Es más, cuando yo le he preguntado a muchos, probablemente en algunos de los
de las cumbres que hemos estado por ahí, casi siempre pregunto, ¿cuál es su visión? Y algunos hermanos me responden con la visión. Yo les digo, no, lo mismo. La misión y la visión son muy diferentes. Lo primero, lo fundamental es la misión. Y la visión es algo que cada quien desarrolla conforme Dios se la muestra. Y he dicho, la misión es algo por lo cual estamos dispuestos a dar la vida. Es algo por lo cual estamos dispuestos a vivir. Esa es la misión. Pero la visión es algo por lo cual nosotros estamos dispuestos a vivir. La visión, okay, ¿cómo voy a desarrollar mi vida de aquí en adelante? Esa es mi visión. Pero la misión, los apóstoles y la iglesia primitiva, ellos dieron su vida por la misión. Porque la misión es mucho más trascendente que la visión. Entonces nosotros podemos decir que mi visión es la misión. No, la misión es la base de la iglesia y es la misma para toda la iglesia cristiana en cualquier parte del mundo, pero la visión es diferente. Probablemente la visión para la iglesia aquí en Kansas City es diferente de la de California, diferente de la de Canadá, diferente de la de Sudamérica, diferente de cualquier lugar, porque nuestros contextos socioculturales, el mundo que nos rodea la iglesia es diferente. Así que la visión tiene que ser diferente, aunque tengamos la misma misión. El discipulado entonces debe estar ligado al mandato de Jesús. Nosotros no podemos pensar o reimaginar un discipulado que esté fuera de lo que Jesús nos mandó, porque entonces no serían discípulos semejantes a Cristo. ¿Y qué nos manda Jesús? Pues en Mateo capítulo 22 tenemos el gran mandamiento, y en Mateo capítulo 28 tenemos la gran comisión. Así que basado en esto, el discipulado tiene que tener estos 3 puntos. Número 1, amar a Dios. Número 2, amar al prójimo. Y número 3, actuar para hacer nuevos discípulos y plantar nuevas iglesias. Ahí están el gran mandamiento y la gran comisión. Un discipulado en donde nosotros no busquemos desarrollar el amor a Dios y el amor al prójimo no es discipulado cristiano. Y si no le metemos también la acción para ser discípulos, como dice nuestra misión de la Iglesia Nazarena, ser discípulos semejantes a Cristo, entonces no estamos haciendo un verdadero discípulo. Porque no basta solamente con amar a Dios y amar al prójimo, sino que hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Esa es la labor del discípulo. Por eso es importante considerar estos aspectos al momento de nosotros reimaginar el discipulado. Ahora, reimaginar el discipulado es necesario para desarrollar discípulos con 3 características. Carácter, consagración compromiso y consagración. Estoy trabajando en un material, si Dios me lo permite, probablemente a finales de este año voy a estar editando un libro que se llama esto, Carácter, Consagración y Compromiso del líder cristiano. Y tiene que ver con esto. Nosotros necesitamos desarrollar discípulos con carácter, compromiso y consagración. Voy a hablar de esto en esta tarde, brevemente. ¿Por qué es importante esto, en mi opinión? Porque muchas veces nosotros ayudamos a la gente a desarrollar el carácter de Cristo. Probablemente las personas se comprometen a trabajar de alguna manera, pero nos hace falta un ingrediente que se llama la consagración. En la antigüedad, la consagración era lo más importante para los clérigos. Y en la antigüedad, lo más importante era la consagración para los discípulos. Un discípulo tenía que consagrarse por completo a la obra de Cristo. Tan así fue que dieron su vida por Cristo. Ahora no tenemos que llegar a ese nivel porque nosotros no necesitamos sacrificarnos y estamos, gracias al Señor, en esas épocas. Pero cuando hablamos de consagración, y esto lo voy a hablar ahora mismo, vamos a hablar de cómo nosotros debemos ayudar a nuestros discípulos a consagrarse para la obra de la misión del Señor. ¿Amén? Ahora, para reimaginar el discipulado, hermanos, necesitamos definir quién es discípulo y qué es discipulado. Lo que curiosamente, aunque nos parecieran términos que sí, claro, son complementarios, pero muchas veces nosotros olvidamos que cuando hablamos de discipulado, nos olvidamos del concepto más importante que tenemos que tener aquí, que se llama discípulo.
Discípulo es el sujeto del discipulado. La persona a la que yo voy a discipular. Yo puedo tener muy claro lo que significa discipulado, pero si yo no sé exactamente a quién voy a tratar de discipular, es decir, cuál va a ser el resultado del discipulado, entonces estoy fuera de foco. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. El padre, todo el mundo sabe el concepto de padre, pero tener un hijo es otra cosa. Discipulado es un proceso, es un sistema, es un método, pero tiene que ser un método que nos lleve a formar discípulos. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos previamente quién es un discípulo. ¿Quién es un discípulo? ¿Alguno de ustedes quisiera participar y decir quién es un discípulo? No, no es una clase, no, hermanos, no, y pretendo, simplemente que aclaremos un concepto. ¿Quién es un discípulo? ¿Alguno de ustedes quisiera decir algo? Un seguidor de Cristo. ¿Perdón? Seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo creo que todos tenemos la capacidad de ser discípulos. ¿Pero quién es un discípulo? Una persona que esté entregada directamente a la obra. Una persona que está entregada completamente a la obra. Bien. Una persona que aprende, una persona que... Ok, una persona que está aprendiendo. Bueno, de hecho, un discípulo es un aprendiz, ¿sí, hermana? Una persona que tiene un corazón abierto a aprender. Una persona que tiene un corazón abierto a aprender. ¿Alguien más levantó la manera? Pues, ok. No están equivocados. Todos están bien. Todos están bien. De hecho, el término discípulo es un aprendiz. Pero ¿por qué no dejamos que sea el mismo Señor Jesús que a través de la Escritura nos determina quién es un discípulo? Dice Mateo capítulo 4, verso 19, un pasaje muy conocido por todos, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta frasecita tan pequeña uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con discipulado? Pues todo. Porque es muy pequeña, pero yo creo que ahí está la raíz de muchas de las cosas que Jesús enseñó acerca de discipulado. Vamos a mirar un poquito más a fondo esto. Porque según esta escritura, un discípulo, primeramente, es alguien que se relaciona con Jesús. Y al relacionarse con Jesús, cambia su carácter. Fíjense ustedes lo que dijo Jesús. Venid en pos de mí. O sea, una persona que se relaciona con Jesús comienza a cambiar su carácter. Ese es el objetivo de relacionarse con Jesús. ¿Por qué traemos a las personas a Jesús? Para que cambien su carácter, para que dejen de tener ese carácter del mundo y empiecen a tener un carácter semejante al de Jesús. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Amén. Por lo tanto, cuando decimos que cuando una persona se relaciona con Jesús empieza a cambiar su carácter, ahí se ve el punto. Relaciones. Y la primera relación que nosotros siempre traemos a alguien es a Jesús. No podemos empezar a discipular a nadie que no haya tenido un encuentro con Jesús. Porque su carácter todavía está, o sea, no tiene, ni siquiera está preparado espiritualmente para comenzar un camino con Jesús. Lo segundo es que un discípulo es alguien que crea un compromiso para crecer espiritualmente. O sea, no solamente esa persona empieza a formar, a cambiar su carácter, empieza a conocer cosas nuevas, sale de una vida de pecado para empezar a vivir una vida de santidad, sino que esa persona se compromete para crecer espiritualmente. Esa es otra característica importante del discípulo. Jesús lo dijo, y os haré. Cuando Jesús está diciendo, y os haré, está diciendo, los voy a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Venid en pos de mí y os haré. O sea, si ustedes me siguen, si ustedes vienen a mí, yo los voy a cambiar, los voy a transformar. Eso es lo que dice Jesús. Por eso es tan importante que consideremos esto, que un discípulo no solamente es una persona que está cambiando su carácter, pero que se compromete a cambiar, a formarse espiritualmente. Y el tercer punto es que un discípulo es alguien que se consagra para cumplir la misión. Y este es el punto donde muchos de nosotros fallamos, porque quizás llevamos a las personas hasta el segundo punto. Cambien su carácter,
que se dedican, pero no se consagran. Por eso tenemos nuestras iglesias llenas de gente que están sentadas en la iglesia, pero no cumplen la misión. ¿Por qué? Porque no estamos llevando a la gente a un crecimiento espiritual tal que se consagren para la comisión. Espero ser lo más claro posible. No tengo mucho tiempo, pero espero ser. Amén. Si tienen preguntas y al final podemos conversar un poco, estaría bien. Así que, miren usted cómo dice Jesús, pescadores de hombres. Venid en pos de mí y os haré, y ahora está diciendo Jesús, pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a crecer como discípulos porque van a tener un propósito. Y ese propósito es que ustedes sean pescadores de hombres. Conocemos el concepto evangelístico de ser pescador de hombres. Ustedes van a ir a traer más personas para el reino de los cielos. Entonces no podemos decir, partiendo de esto, nosotros no podríamos decir que un discípulo simplemente es alguien que toma unas clases de discipulado o de escuela bíblica y que queda sentado en la iglesia. No, porque entonces no estamos cumpliendo con lo que Cristo nos pidió. Jesús dijo, ustedes tienen que crecer espiritualmente, tienen que formarse para que ustedes sean pescadores de hombres. Ay, sí, ya sé toda la Biblia, sí, ya me sé aquí, ya fui allá, ya tengo esto, ya fui hasta el curso. ¿Cuántas almas has ganado? ¿A cuántas personas estás hablándole de Cristo? ¿A cuántos estás evangelizando? Y así no pasa eso, estamos nosotros, pues, incumpliendo con lo que Jesús nos dijo. Ahora, ya entendiendo lo que es un discípulo, observen ustedes que esto es lo que nosotros tenemos que pensar acerca del discípulo. Entonces ahora pensemos acerca del discipulado. Entonces, ¿qué es discipulado? ¿Alguien quiere decir algo? Entrenar. Ah, bueno, entrenar. Entrenar a los discípulos para que hagan eso, ¿verdad? Amén. Muy buena definición. La Biblia también nos dice a nosotros que es discipulado. Y vamos a pedirle prestado al apóstol Pablo que nos regale un pedacito de lo mucho que escribió. Y hay algo interesante aquí, pero déjenme yo le explico. Bueno, le explico, no, ustedes conocen el programa tradicional de discipulado. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos partido de esta base para discipular a nuestra gente en la iglesia. El programa tradicional de discipulado es un programa que conocemos, que comienza con un no creyente. Esa persona no creyente la evangelizamos, ¿verdad? Para que se convierta a Cristo. Una vez se convierte a Cristo, esta persona es pastoreada en la iglesia, es cuidada en la iglesia, para que se empiece a involucrar con la iglesia y se convierta entonces en un seguidor de Cristo. Ya los seguidores, para ir más profundo con ellos, entonces nosotros les enseñamos, los discipulamos para que se conviertan en un discípulo. ¿Es correcto? Eso es lo que regularmente hacemos, ¿verdad? Este es un programa de discipulado regular. Pero observen ustedes que puse un signo de interrogación allí donde dice discípulo. Porque ahí es donde está, yo creo, el problema principal del que he venido hablando. Tenemos muchos discípulos con muy buen conocimiento bíblico que están sentados sin cumplir la misión. ¿Por qué? Porque se nos acabó la cuerda. Porque como es un programa, y no es un sistema, sino un programa, pues son como los programas de Netflix. ¿Es así o no es así? ¿Ustedes han visto los programas de Netflix? ¿Han visto las series? Pueden tener 60, 70 capítulos, pero se acabó y ¿ahora qué? No, pues toca ver otra porque no hay nada más que hacer. Y a veces el discipulado se nos convierte en eso, una serie de Netflix. 1, 2, 3, 4. Temporada 1, temporada 2, temporada 3, temporada 5. Y se acabaron las temporadas y se acabó todo. Y el discípulo ahí sentado. Pero ese no es el propósito. Al menos yo no creo que ese sea el propósito por el cual Cristo murió en la cruz. De que la gente se quede sentada allí. Porque hoy en día nosotros somos más de 2.000 millones de cristianos en el mundo. Porque hubo quienes entendieron lo que significaba discipulado e hicieron discípulos conforme el Señor enseñó. Y por eso la iglesia se creció y se multiplicó y se multiplicó. Estaba leyendo, me llegó esta semana, yo estoy suscrito a los reportes de Bana, referente al estado de la iglesia. Me llegó esta semana, no sé si a ustedes les ha llegado, el estado de la iglesia, y me llegó algo que, a ver si lo tengo aquí, y se los quiero compartir. Pero no sé cómo compartir esto allá, no me va a salir ahí en la pantalla. A ver, déjenme un segundo, tal vez sí.
Tal vez sí puedo. Todo lo puedo en Cristo, ¿cierto? Aquí lo tengo. Ok. Miren lo que me llegó. El estado de la iglesia. Está chiquito porque lo tengo en mi internet. ¿Y cuáles son las tendencias que estamos viendo hoy día? Dice aquí. Lo primero es que, ¿quién sabe inglés? Ah, bueno. Que los americanos están poco a poco cayendo en el final de la cristianidad. Miren ustedes la gráfica que está aquí reportada. Y esto es muy bueno verlo ahora. La tendencia de los cristianos en los Estados Unidos es a caer. En el 2000 era el 83% de la gente, ahora tenemos solamente 66%. Es decir, de cada 5 personas en el año 2004 decían que eran cristianas y estaban muy comprometidas con el cristianismo. Hoy, solamente 3 de 5. Ahí está la respuesta por qué la iglesia está cayendo, está declinando la iglesia. También dice aquí que la asistencia semanal de la iglesia ha caído tremendamente. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de crisis porque la iglesia está sentada. Porque la iglesia no está haciendo lo que está haciendo. Oigo por todo lugar donde voy, en todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, pastores que me dicen, ¿qué hacemos? La iglesia no cree, la gente no vuelve. No sé si a usted le esté pasando eso, pero a nosotros nos ha pasado. Y las estadísticas no mienten. Ahora, esto no es solamente para los hispanos, esto es para toda la iglesia en los Estados Unidos. Y no solo para la iglesia Nazareno, para todas las iglesias en los Estados Unidos. Hermanos lindos, yo con esto que no mostrarles más porque no tiene sentido, no quiero, ese no es el propósito. Pero lo que yo quisiera es que nosotros pensemos un poco acerca de esto. ¿Hasta dónde estamos llevando nosotros la iglesia a través de nuestros programas de discipulado? Ahora, cuando les decía que Pablo nos va a prestar uno de sus pasajes, una de sus cartas, quiero que miremos en Efesios capítulo 4, del 11 al 13, un pasaje muy conocido por todos, muy predicado probablemente, que donde Pablo nos explica algo. El apóstol Pablo dice aquí, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Observen bien. La responsabilidad de ustedes, pastores, queridos, amados, evangelistas. ¿Quién más hay aquí? ¿Hay maestros aquí? ¿Levanten la mano los maestros? Gloria a Dios. ¿Hay algún evangelista aquí? Todos somos evangelistas. Ese es el problema, que creemos que no, que todo el evangelismo es solo para uno. El hermano Mark Bain es el único que hace evangelismo en la iglesia. No, ¿cuál? Todos somos evangelistas. Amén. Así que todos deberíamos levantar la mano. Fíjense ustedes que a veces tenemos conceptos donde nosotros, todos tenemos que evangelizar como cristianos. Pero dice que la responsabilidad de todos nosotros es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Quién la responde? ¿Cuál es la obra de Dios, iglesia? Yo estoy como el hermano de anoche. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que el mundo sea salvo por la obra de Cristo. Para eso vino Cristo, a morir por todos nosotros. No solo los nazarenos, sino las prostitutas, también los borrachos, los drogadictos, los homosexuales y todas las personas, porque usted y yo fuimos igual que ellos hace tiempo. La obra de Cristo son esas personas. Que nadie se pierda. Por eso nunca nosotros debemos de ligar el discipulado del evangelismo. Van de la mano, es una otra cara de la moneda. ¿Me hago entender? Pero esa es la labor de la iglesia, hermano, hermana. La labor de la iglesia no es sentarnos cada 8 días a cantar coritos muy bonitos. Algún hermano una vez decía, me llamó mucho la atención lo que dijo. Hay iglesias que se dedican a cantar coritos y son parecidas a las iglesias que se dedican a hablar en lenguas. ¿Cómo así?
Me dice, pues sí, porque son coritos que ya nadie canta, que nadie escucha, que no se ven por ningún lado. Llegan los nuevos ahí, y ¿esto qué es? Pues es lo mismo que cuando alguien llega a una iglesia donde hablan lenguas, ¿y esto qué es? Porque nosotros no contextualizamos la iglesia con el mundo actual. Y presentamos una iglesia de hace 100 años a gente del siglo XXI. No voy a hablar de eso ahora. Podremos hablar en otro momento. Pero observen ustedes lo que dice la Escritura. Luego, dicen Efesios 4:11, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Observen ustedes que he resaltado con color esa parte de la Escritura. Ese proceso continuará hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Escuchen, y ojalá ustedes puedan prestar bastante atención a la palabra continuará. ¿Qué significa continuará? Es decir, Que no acaba. unstoppable. La misión es imparable. Nunca para. Un discípulo no termina una escuela de discipulado y se sienta. Y los pastores estamos tan cómodos sentados, hermanos. Y sin embargo he oído de algunos pastores que me dicen, no, ese pastor nunca para. Ese pastor, dele, que dele, que dele. ¿Cómo está su iglesia? Pues esa iglesia está, dele, que dele, que dele, que dele, que dele. ¿Por qué? Porque entendieron la misión. Porque entendieron el mensaje de la palabra. Dice, este proceso, ¿cuál proceso? El de preparar a la iglesia para cumplir el plan de Dios, no deben parar. Diga conmigo, no debe parar. Dígale a alguien al lado suyo, hermano, no debe parar. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Ahora, miren ustedes, el dibujito que les tengo de modo tradicional. Es esto. Observen eso. El modo tradicional de discipulado es eso. Un no creyente se hace creyente, el creyente se hace seguidor, el discípulo, el seguidor se hace discípulo, y ya estuvo. Y siéntate a dormir. Ya. Y algunos hasta le dan título de discípulo. Y le dan título de discípulo y ahí está sentado haciendo nada. Criticando al pastor. Criticando a la iglesia. Es que ni diezman siquiera. Pero ahí son discípulos. Ah, no, yo ya hice mi escuela de discipulado. Yo ya llevo 20 años aquí. Ya llevo 30 años aquí. Y ahí están. Y la iglesia muriéndose. Y peor que la iglesia muriéndose, la gente afuera. Mire, escuché este consejo de uno de mis profesores una vez. Si la iglesia se está muriendo, si la iglesia se está muriendo, el mundo se está muriendo. Porque si la iglesia está creciendo, entonces estamos teniendo más almas para Cristo. Y esas personas van a tener vida eterna. Así que cuando la iglesia está muriendo, es porque el mundo se está muriendo. No estamos haciendo el trabajo de la iglesia. El trabajo que nos encomendó el Señor. Ahora, observen, miren esa gráfica y observen esta. Miren esta. Miren esta. Ya parezco el optómetro midiendo gafas, ¿verdad? Miren. El discipulado tradicional terminó el programa de discipulado y ya hasta luego lo felicitan y gracias. Pero el discipulado bíblico del que habla Pablo es un discipulado continuo. No creyente, creyente, seguidor, discípulo, que lo mando a que gane más almas para Cristo, que los traiga a los caminos del Señor, los disipule y los mande a que hagan lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Ese fue el trabajo de la iglesia primitiva. Ese fue el trabajo de Wesley. Y tiene que ser el trabajo de nosotros. Pero si nosotros solo estamos pensando en preparar discípulos para dejarlos sentados, bye bye iglesia. La iglesia tiene que comprometerse a preparar discípulos que vayan a cumplir la misión que el Señor nos encomenda. ¿Están de acuerdo conmigo? Amen. Hermano, yo no quiero estar hablando aquí como un loro mojado. Yo quisiera que, de verdad les digo esto, yo quiero que ustedes sientan en su corazón. Yo siento pasión por esto, les digo. Los que me conocen de algún tiempo saben que mi pasión es el discipulado y el liderazgo.
Dios puso eso aquí en mis venas y yo quisiera, hermano, ojalá poder ganarme a uno con mi discurso. Volveremos pronto, pero ¿sabía que puede recibir crédito por escuchar el podcast Santidad Hoy? Los episodios del podcast Santidad Hoy también califican para el aprendizaje permanente de los miembros nazarenos. Para registrarse para el aprendizaje permanente como ministro nazareno, simplemente haga clic en el enlace en la parte de abajo de este episodio y cree su propio perfil. El registro de aprendizaje permanente brinda a los miembros nazarenos la oportunidad de registrarse e informar sus esfuerzos para desarrollar y mantener un patrón de aprendizaje permanente para mejorar el ministerio al que Dios los ha llamado. Se anima a cada ministro nazareno a participar en una variedad de actividades de aprendizaje permanente, incluyendo los podcasts. El código para el podcast de Santidad Hoy aparece en las notas del programa. Este código se puede utilizar para este episodio y cualquier episodio anterior que desee escuchar. Gracias por escuchar, servir y compartir como ministro en la Iglesia del Nazareno. Ahora continuemos escuchando el resto del episodio de hoy. Tenemos nosotros que buscar la manera de poder cumplir con esa misión que el Señor nos dio. El discipulado intencional es fundamental, sin lugar a dudas. Y a veces funciona mucho mejor cuando lo hacemos así, en grupo pequeño, de a uno. Como decía tiempo atrás el hermano Bruno Radi, que decía cada uno gana uno. ¿Se acuerdan algunos de ustedes con ese programa? Cada uno, aquí tenemos al hermano Jorge Julca, que estuvo trabajando con eso mucho tiempo en Sudamérica. Yo todavía en algunas cosas trabajo con eso, aunque ustedes saben, yo trabajo con el plan del maestro, pero para mí cada uno gana uno ha sido fantástico y trato, por ejemplo, en nuestro distrito de ayudar a los pastores a decir, y esa es la visión que tenemos ahora. Los pastores de mi distrito que están aquí saben que yo estoy ayudando a los pastores, les digo, ustedes tienen que formar un nuevo pastor. Cada pastor forma otro pastor y cada iglesia planta otra iglesia. Ese es el plan de cada uno gana uno. Cada discípulo gana un discípulo, cada pastor hace un nuevo pastor y cada iglesia planta otra iglesia. Eso es un plan, hermano, que, bueno, lo escribió Bruno hace más de 20 años, pero funciona, porque son planes bíblicos, y los planes bíblicos son eternos. Amén. Ahora, el discipulado no es un programa, es un proceso continuo que se multiplica hasta que todos alcancemos la plena medida de Cristo. Eso es lo que nos dijo el apóstol Pablo. ¿Correcto? Permítame, voy rápido porque si no, no vamos a alcanzar. Ahora, el discipulado, como les dije, tiene 3 etapas. El discipulado tiene, la primera etapa es la etapa del carácter, la segunda es la del compromiso, y la tercera etapa es la etapa de la consagración. Voy a hablar brevemente de cada una de ellas. La primera etapa, que es hablando del carácter, tenemos que decir que entonces el carácter tiene que ver con conversión y con la formación de los discípulos. La palabra clave aquí se llama relación. Jesús dijo, venid en pos de mí. Así que si usted quiere ayudar a una persona nueva, un no creyente, o alguien que recién se convirtió a Cristo, o si usted quiere hacer una persona, ganarla para Cristo, se tiene que relacionar con ella. La iglesia se tiene que relacionar con el mundo. No hacer lo que el mundo hace, pero tenemos que relacionarnos con el mundo. Usted no puede pretender ganarse su vecindario cuando se encierra la iglesia en las 4 paredes. Usted no, por eso les decía ahora, y lo digo con respeto, cuando la iglesia solamente canta himnos de hace 100 años, pero la gente está escuchando una cantidad de música en el mundo diferente, hay gente que le atrae la música. A mí me atrajo a Cristo la música. Una iglesia en Kendall, en Miami. Me invitaron para un día del padre, me acuerdo, en el 91. Yo quería ir a la misa porque yo era católico. Como no había una iglesia en los que donde estaba hospedando eran cristianos, me dijeron, nosotros no conocemos una iglesia católica, te invitamos a nuestra iglesia. Fui con ellos y lo que me gustó era que había un grupito ahí de hermanos puertorriqueños y cubanos tocando el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio yo. ¡Wow! Me hizo de gozar. Como yo soy muy melómano, el evangelio me entró por la música. Mano no sabe qué cosas usa Dios. Pero Dios puede usarte un grillo para
hablarle a uno. Así que es importante que nosotros hagamos esto. Ahora, el punto clave aquí se llama relación. La iglesia tiene que trabajar en la relación. Pastores, trabajemos en las relaciones. Si no hay relaciones, fíjate lo que están diciendo. Llega una pareja nueva, dice JJ. Llega una pareja nueva. La conectamos, le ayudamos, se relacionan con ellos. Pero a veces nosotros estamos esperando que la gente venga a la iglesia. Hermano, esos tiempos donde la gente venía a la iglesia pasaron hace rato. ¿No se han dado cuenta? La gente ya no busca la iglesia. La gente ya no va a buscar una iglesia. Prefieren buscar el influencer en YouTube o en TikTok. Pero la gente ya no, por eso les mostré la gráfica, la decadencia de la iglesia. Porque la gente ya no le interesa venir a una iglesia. Porque la gente busca relacionarse con la gente. Por eso nosotros tenemos que preparar, entrenar a nuestra gente, a nuestros discípulos, que se vayan a relacionar con la gente. No que se hagan como ellos, sino que nosotros ganemos a ellos. Amén. El primer objetivo del discipulado es ayudar a los nuevos cristianos a crecer hasta alcanzar la madurez espiritual. Es decir, desarrollar el carácter de Cristo. Hermanos, lo primero que hizo Jesús justamente fue encontrar un punto común con la gente. Jesús fue lo primero que él buscó. Lo que hizo fue relacionarse con la gente. Pero tiene que haber un punto común. Por eso le decía que es uno de los desafíos que tiene la iglesia hoy en día. ¿Cómo nos ve el mundo? No como vemos el mundo. El mundo siempre ha sido un mundo. Y nosotros vemos al mundo perdido. Pero tenemos nosotros que relacionarnos con la gente para poderla traer. Si usted viene la historia de Jesús en los evangelios, nos damos cuenta que Jesús no estaba sentado ahí esperando que la gente viniera al monte. Él iba caminando por todas las aldeas, por todos los pueblos, por todas las ciudades, buscando cómo poder llevar la verdad de Dios a cada uno. Buscaba puntos de contacto. El apóstol Pablo también lo hizo. Él decía, con todo me hago de todo con tal de ganarme a uno. Y ahora la iglesia, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo tu iglesia? Te pregunto, mi hermano. ¿Qué está haciendo tu iglesia? ¿Te haces de todo con todos con tal de ganarte a uno? ¿O sigues encerrado detrás de las cuatro puertas de tu iglesia bella? Para desarrollar el carácter de un discípulo, 4 pasos sencillos que les quiero poner aquí. Hay que comprometerse a levantar la vida de los que están espiritualmente muertos. O sea, la iglesia se tiene que comprometer a levantar la vida de los que están espiritualmente muertos. ¿Quiénes están espiritualmente muertos? ¿Los pecadores? Ah, que el borrachito. Ah, que la mujer o el hombre adúltero. Ah, que el homosexual. Que yo no me junto con ellos, que son chusma. Hermano, para Dios, ningún ser humano es basura. Aunque estén donde estén. Porque ¿qué diferencia hay entre un hombre como yo que fui adúltero antes de conocer a Cristo con un homosexual? ¿O qué diferencia hay entre uno que fue ladrón y uno que es un asesino? Iguales somos pecadores. Pero Cristo en su misericordia nos miró a nosotros y nosotros escuchamos su voz y caímos a sus pies, nos perdonó, por su sangre pagó por nuestro pecado, y hoy en día estamos sirviéndole. Y creo que eso mismo puede pasar con la gente del mundo, que hoy en día muchas personas de la iglesia desprecian. Tenemos que mostrarles a los nuevos creyentes su nueva identidad como hijos de Dios. Tenemos que enseñarles a aplicar lo que han estado aprendiendo acerca de Dios en su palabra. Que la gente pueda darle vida a lo que aprende. Que las predicaciones de nosotros no se conviertan simplemente en unas predicaciones teológicas, sino lógicas. Que la gente encuentre la manera de ponerle en práctica lo que está aprendiendo de la palabra de Dios. Pero a veces, hermano, wow, una tremenda predicación, pero la gente dice, ¿y ahora qué hago con eso? Les enseñamos griego, latín, les hablamos de todo, hasta en mandarín les hablamos. ¿Y qué hacen con eso? ¿Yo qué hago con eso, pastor? Se me está desbaratando mi matrimonio. Mis hijos están en las drogas, acabo de perder mi casa. En California se me quemó la casa, Marcela, ¿y ahora qué hago? La palabra de Dios tiene que ser pertinente. Y tiene que traer esperanza a la gente. Si no, no nos vamos a conectar con la gente jamás. Eso es parte del discipulado. Y darles oportunidad para aprender y crecer.
La iglesia tiene que darle oportunidad a la gente para aprender y crecer. Por eso tenemos que desarrollar sistemas que nos permitan a la gente, que la gente crezca, que la gente aprenda más del Señor. Lo segundo es el compromiso. Y el compromiso tiene que ver con justamente el crecimiento espiritual. Aquí la palabra clave en esto de compromiso es transformación. La iglesia tiene que agregarle valor a la vida de las personas. Yo quiero que le preste atención a esa frase. La iglesia tiene que agregarle valor a la vida de las personas. A veces nosotros desde el púlpito nos volvemos unos acusetas. Parecemos a la chilindrina, te voy a acusar con mi mamá o con mi papá. Hermano, la iglesia no está para acusar. La gente ya está demasiado acusada por sí misma por el pecado. Pero la iglesia tiene que comprometerse a agregarle valor a la vida de ellos. ¿De qué manera tú, a través de la iglesia, le estás agregando valor a la vida de la gente? ¿Se sienten valorados? ¿Se sienten bienvenidos? ¿Se sienten incluidos o se sienten excluidos? Así que es muy importante eso. Cuando Jesús dijo, y os haré, dice, hey, los voy a cambiar, los voy a transformar. Síganme, y yo les prometo que los voy a cambiar. Y fue lo que pasó con los apóstoles. Oswald Sanders, en su libro Madurez Espiritual, dijo esto. El Nuevo Testamento conoce 3 tipos de cristianos. El espiritualmente maduro, el espiritualmente inmaduro y el espiritualmente decadente. Es estratégicamente posible que al creyente le falte más madurez o que no la tenga del todo. Creyentes que no tienen madurez espiritual. Por eso hay que trabajar en la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque el fundamento del discipulado exitoso está en la formación espiritual. Y muchas veces nosotros en nuestros sistemas, nuestros métodos de discipulado, olvidamos formación espiritual. Y solamente les enseñamos Biblia. Mateo, Lucas, Juan, todos los evangelios, todas las cartas paulinas les enseñamos. Y formación espiritual, 0 huevitos, 0 pollito. No hay. El discípulo se forma primeramente espiritualmente y después lo podemos llevar a que escudriñe las escrituras. Pero no al revés. Porque a veces nosotros, de tanto que sabemos Biblia, nos volvemos engreídos y no hay transformación espiritual. Así que esa es la parte muy importante, porque el segundo punto de que estamos hablando precisamente, que es el carácter, este es el compromiso, tiene que ver con transformación. Eso era lo que Jesús todo el tiempo estaba declarándole a la gente. Y hay una pregunta importante, ¿qué estás haciendo con la gente? ¿La gente de tu iglesia se siente bien en tu iglesia? Cuando tú predicas, ¿se siente enojada? ¿Se siente feliz? ¿Se siente que está encontrando respuestas a sus preguntas? ¿A sus necesidades? Y no necesariamente darles dinero o darles comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice el Señor. Ahora, Romanos capítulo 12 nos enseña exactamente lo que el Señor quería decir. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos vivos en vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje muy conocido por todos nos dice justamente lo que tiene que ver. Se llama crecimiento espiritual. Así que el discípulo tiene que tener crecimiento espiritual. ¿Por qué es importante entonces la formación espiritual en el proceso de discipulado? 4 cosas importantes que quiero destacar de manera rápida. Primero, porque el crecimiento espiritual se refleja en todas las demás áreas de la vida de una persona. Cuando una persona crece espiritualmente se le nota. Cómo habla, cómo piensa, cómo camina, todo lo que hace. Porque transforma los valores morales y éticos para relacionarse con Dios y con los demás. Una persona que está creciendo espiritualmente se relaciona correctamente con Dios y correctamente con los demás. Lo otro es porque contribuye a conocer la verdadera identidad en Cristo y el propósito de vida. Una persona que está creciendo espiritualmente sabe quién es en Cristo Jesús. Sabe que es una nueva criatura, pero ¿qué significa realmente ser una nueva criatura? Y lo último es que contribuye a conocer la verdad,
Falta una más. Contribuye a conocer la verdadera identidad de Cristo y el propósito de vida. La última vez que ofrece una perspectiva correcta para ser comisional al descubrir y desarrollar los dones y talentos dados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos decirle a la gente que vaya y haga el trabajo, ya vaya y cumpla con la misión, que sean comisionales, a menos que ellos descubran, y nosotros les tenemos que descubrir cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones, para qué Dios los tiene allí. Por eso el crecimiento espiritual les va a ayudar a eso. Y lo tercero, lo último, es la consagración. Les decía temprano que desafortunadamente muchas veces nosotros olvidamos este aspecto, la consagración. Porque a veces, pues como la palabra consagración nos lleva como a lo sagrado, ¿verdad? Nos hace ponerlo como en un ambiente como que es inalcanzable. A veces inclusive hasta las personas piensan lo mismo de la santidad, que es inalcanzable. No, ni la santidad es inalcanzable, ni la consagración es inalcanzable. Ustedes y yo somos consagrados porque estamos sirviendo al Señor, ¿o no? ¿Estamos consagrados al Señor o no? Sí. Amén. Y eso es algo que tiene que estar en el corazón, y nosotros tenemos que llevar a nuestros discípulos a ese punto precisamente. Ahora, consagración significa cumplir la misión, o sea, ser comisionales. Y aquí la palabra clásica, la palabra clave es multiplicación. Fíjense cómo la puse yo. Multiplicación. No te vas a poder multiplicar si no entras en acción. No puedes seguir hablando de multiplicación en tu iglesia cuando no hay nada que te lleve a actuar. En la gran comisión Jesús dijo, por tanto, vayan y hagan. Eso es acción. Eso no es vayan y siéntense a ver qué llega. No, vayan y trabajen. El que no trabaja, que no coma. Lo mismo sucede en la iglesia. Si el pastor no trabaja, la iglesia no va a crecer. Si el pastor no forma discípulos, el pastor se va a reventar. Y si la iglesia no gana gente, el mundo se va a perder. Aquí es importante que entendamos que necesitamos un modelo, quizá un modelo nuevo, para entrenar y equipar discípulos para la comisión. Observen cómo ponemos comisión. No como siempre lo hemos puesto, comisión y una sola palabra, sino comisión. Porque la misión es la misma. Y es la única misión. Solo que ahora nosotros somos comisionados. Es decir, la misma misión de Jesús la tenemos que hacer nosotros. No es otra, es la única que existe. No hay ninguna otra misión. Esa nunca cambiará. Ahora, permítanme les muestro esto ya terminando. Modele la comisión. ¿Cómo la modelamos? Son 6 puntitos rápidos que se los muestre. Modelar es la primera. Es decir, denles un modelo para seguir. Pero no cualquier modelo. La gente tiene que ver qué es lo que va a hacer. La iglesia tiene que modelar a los discípulos. Decir, mire, esto es lo que queremos. Por eso es importante, como decía en el taller de la mañana, el hermano de León, Leonel decía, ojo con la visión. La visión es fundamental. Y aquí es donde nosotros empezamos a modelar. Si usted no tiene una visión clara, usted no le va a poder modelar nada a nadie. Las señoras que saben de costura o cuando van a un vestido siempre miran primero el modelo, ¿no es así? Claro. El modelo es lo que nos da la guía. Por lo tanto, en la iglesia, cuando vamos nosotros a preparar discípulos para la comisión, tenemos que llevarlos a través de modelar, darles un modelo a seguir. Lo segundo es organizar. Ofrezca un método probado y aprobado. O sea, no inicie un método de discipulado sin antes probarlo y comprobarlo. Me he encontrado con muchos pastores que inician un programa y cada rato me están preguntando, hermano, ¿usted no tiene algún librito, alguna cosa para decirme, ya me acabó el libro de discipulado que estaba haciendo, ahora como no sé qué enseñan a mis discípulos? Cuando alguien me dice eso, me está queriendo decir que no tiene un método o un modelo de discipulado. Pero cuando uno tiene un modelo, uno ya sabe qué es lo que le va a enseñar. Y uno ya sabe para dónde van. Y que los que pasaron el nivel 1, ya uno tiene programado el nivel 2, y el nivel 3, y el nivel 5, y el discipulado jamás termina. Es eterno. Así que no podemos nosotros andarnos preguntando, hermano, ¿y qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? Dígame algún material. Por eso necesitamos organizar.
Antes de comenzar, organizar. El otro es demostrar. Llévelos al campo de trabajo. Los discípulos necesitan que se les muestre cómo se hacen las cosas. No solamente que se les diga, se les den orden. Muéstrenle. De pronto, en su distrito, cerca, hay una iglesia pujante, una iglesia que está haciendo bien las cosas con los discípulos. Llévelos. Yo no me explico por qué hay muchos pastores que cuando hay entrenamientos, y a través de los ministerios multiculturales ofrecemos muchísimos entrenamientos, yo no me explico por qué los pastores se van solos a los entrenamientos. Bueno, tal vez sí me explico, porque nada más necesitan los números de horas para cumplir con el compromiso de lifelong learning. Y como necesito las 2 horitas que me dan ahí, las 4 horitas o las 8 horitas que me dan ahí, allí voy. No, hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús a que ustedes lleven a su gente, sus líderes y sus demás líderes de la gente de la iglesia. Usted que sabe que esos que están ahí sentados surgen nuevos líderes. Llévelos, por favor. Anímelos a que le acompañen para que ellos también se formen. Llévelos a iglesias pujantes, tráiganlos a eventos como estos. Los que no tienen que pagar boletos, los que viven cerquita se pueden, pues pagan la inscripción y ya estuvo. Pero cuando uno mira las caras, los mismos con las mismas en todos los eventos. Yo de esto que les estoy diciendo, ya lo he predicado en mucho otro lado, lo he enseñado en mucho lado, he dado conferencias, talleres. Acerca de esto, Lionel, lo mismo. ¿Dónde están los nuevos? ¿Dónde están los nuevos? Ahí les dejo la pregunta en el tintero, hermanos. Esfuerzo. Desafíelos para entrar en acción. Hermanos, necesitamos que la gente se esfuerce. Desafíelos. Anímelos, pero desafíelos. Que vayan e inicien un grupo pequeño, una célula, un grupo de vida, como quiera llamarle. Pero ayúdenles, por favor, ayúdenles para que ellos desarrollen un ministerio, para que se sienta que están contribuyendo al reino de Dios, para que se puedan consagrar a servir al Señor. Pero a la gente hay que entrenarla. A la gente hay que entrenarla. Y justamente eso tiene que ver con lo siguiente. Liderar. Mentorelos. Haga de coaching. Guíelos. Ellos solitos no van a ir, hermano. No es que le dé la pistola, a ver cuándo dispara, no. Pues, ¿quién es el enemigo? No tienen ni idea. Usted tiene que guiarlos. Así como estaba proponiendo el ejemplo del hermano Murillo ahora, pues claro. ¿Qué va a hacer? Enséñenle cómo lo vas a hacer, por Dios. Te voy a llevar de la mano para que lo hagamos juntos. Eso fue lo que hizo Jesús. Vean cómo lo hago. Caminen, hagámoslo. Ahora vayan ustedes y solitos lo hacen. Amén. Y lo último es exaltar. Celebre con ellos los frutos recogidos. Celebre con ellos. Esto en el mundo de los negocios le llaman gratificación. John Maxwell, mi mentor, le llama a esto justo gratificación. Nosotros tenemos que gratificar a los que trabajan con nosotros. Celebren. Celebren que se ganó un alma, que celebren que se abrió un nuevo grupo pequeño, una nueva célula, celébrenlo. Celebren cualquier cosa. Hagamos de cuenta como con nuestros niños chiquitos. Cada vez que el niño da el primer pasito, ¿no lo celebramos? Cuando el niño se presenta a cantar feo allá en la escuela, ¿no le celebramos? Todos se lo celebramos a los niños. Cuando empiezan a montar la bici por sí solitos, ¿no celebramos? ¿Por qué no celebramos en la iglesia? Exalta a tu gente. Jesús celebraba con sus discípulos. Jesús los exaltaba. Hagamos lo mismo. ¿Por qué? Porque esas gratificaciones ayudan a la gente a mantenerse firme. Si ustedes ven, lo que les acabo de decir es un acróstico con la palabra modele. Todo lo que les quiero decir, hermanos, simplemente para terminar, es esto. Lo escribí en el libro de la hoja de ruta. Que no nos baste solo con ganar almas para Cristo y dejarlas abandonadas a su suerte. Que tampoco nos baste con que ellas asistan a la iglesia. Más aún, que ni siquiera nos baste con que se hagan miembros de la iglesia,
sino que lo llevemos de la mano a un nivel superior, a nivel que Cristo nos encomendó llevar a todos quienes crean en Él, por la palabra que predicamos, a ser discípulos semejantes a Él, que cumplan con la gran comisión. Hasta aquí, mis hermanos, mi intervención. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí. Si necesitan mayor información de lo que el doctor Telión y mi persona les compartimos, por favor, al final podemos conversar. Estamos dispuestos a ayudarles en lo que sea. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Y si alguno de ustedes necesita que ampliemos, que ayudemos, que alguna cosa, por favor no duden en dejárnoslo saber. Estamos pues con la mejor disposición. Si Dios nos lo permite, podremos ayudarles. Gracias por escucharnos. Espero que haya disfrutado de este episodio. No olvides suscribirse en Spotify, Apple, YouTube Music, Amazon y en todas nuestras plataformas disponibles. Nos vemos en el próximo episodio.